Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Martes y 13, los supersticiosos hoy pues supongo que no salen a la calle, ¿no? Y están preocupados por ese día tan nefasto. Por otro lado, un día que se torna bastante gris y lluvioso, un día típico asturiano, este que estamos viviendo, cercano ya a las Navidades. No sé si de superstición o no hablan o piensan en el Niemeyer, pero allí los empleados están guardando todas sus pertenencias en cajas para desalojar este edificio. Se suponía que al momento de empezar este debate íbamos a tener más detalles de qué va a pasar con la gestión del Niemeyer, pero después de 10 horas de reunión del consejero y la alcaldesa del Ayuntamiento avilesino, no se ha llegado a un acuerdo. Se nos emplazaba a los medios de comunicación hoy para a la 1:30 darnos una respuesta, más tarde a las 4:30 tampoco. En fin, a ver si a lo largo de este programa podemos contarles algo más. Será uno de los temas a debatir, sin duda, aunque eso a nivel regional. A nivel nacional hay otros muchos temas. Hoy es el día en el que el Congreso ha quedado constituido y hemos vuelto a oír aquella fórmula que utilizó Herri Batasuna hace ya algunos años de lo de por imperativo legal. En este caso no solo la hemos escuchado en boca de los miembros de Amaiur, sino también de Izquierda Unida, del PNV, de otros partidos, de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo. En fin, vamos a hablar de esto y de otros asuntos. Son algunos de los temas que les proponemos en nuestro debate de hoy con Agustín González, exalcalde de Avilés, que yo creo que es el que mejor nos puede explicar este tema del Niemeyer, de lo que supone para Avilés, de lo que está ocurriendo, de lo que de verdad hay ahí, que no sé si se explica lo suficientemente bien en otros casos. Yo creo que por Agustín sí. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Vamos, yo, visto que se han llevado las cosas, yo creo que el tema del Niemeyer es un tema donde se están enconando las posiciones y desde el Ayuntamiento de Avilés se está defendiendo personalismos, se están defendiendo prebendas de personas y se está olvidando el espíritu del Niemeyer, la ilusión del pueblo de Avilés y la ilusión de los avilesinos y las perspectivas que el propio ayuntamiento y equipo de gobierno, que es el mismo que inauguró el Niemeyer y que lo vendió en campaña electoral, un gran triunfo, un gran proyecto, un proyecto de todos para Asturias y los asturianos, y tengo la sensación que después de los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas, el proyecto ya no es de todos, ya no es para todos, y es de un grupo reducido de personas que quieren seguir manteniendo su status quo y sus prebendas, que son prebendas y estatus muy importantes, muy bien remunerados. O sea, se defienden más los puestos y los sueldos que el proyecto. Yo en estos Ese momentos es el estoy convencido que sí, porque vamos, nos explica que un gerente tenga la actitud que tenga contra el patrono principal, porque aunque hayan cambiado los estatutos, precisamente después de perder las elecciones, y hayan metido un presidente que no es como era y como se había reflejado en el principio en los estatutos, que era siempre el consejero de Cultura del gobierno del Principado de Asturias. Cambió después de que las elecciones, claro, cuando con el gobierno en funciones. Con el gobierno en funciones. Claro. Y claro, eso no se puede permitir, que alguien sea patrono sin aportar, sin hacer aportación ninguna. Un patrono es el que, patrono, la misma palabra lo dice, claro. Y que esa persona que no hace ninguna aportación económica simplemente tenga la misma capacidad de decisión o más capacidad de decisión que los patronos que ponen el dinero, porque no olvidemos, el Niemeyer está ahí porque fue una idea y una cesión de un proyecto, de un premio Príncipe de Asturias de Óscar Niemeyer, el arquitecto. Pero ese boceto, esa idea, se plasmó gracias al dinero de todos los asturianos. O sea, esto no lo ha pagado ni el Partido Socialista, ni Tini Areces, ni la alcaldesa de Avilés. Esto lo hemos pagado todos los asturianos con nuestros impuestos. Y además, los asturianos estábamos contentos y los avilesinos encantados. Entonces, ahora mismo... Nadie lo discute, que tenga que estar el Niemeyer, evidentemente. Pero lo que sí discutimos es que el dinero público, y más cuando estamos en la situación que estamos y están pasando los avatares que están pasando, el dinero público debe ser transparente,
debe estar controlado. Porque quiero recordarle yo, porque además precisamente hoy veo aquí en los comunicados de prensa, que ayer en la reunión asistía Pilar Varela y asistía el concejal de Cultura. Hombre, no hace un año, año y pico, tuvo un gran problema con una agrupación folclórica, Esbardu, que en la época que yo era alcalde iniciaron un festival celta a principios de agosto en Avilés, y que luego pues le retiraron las subvenciones, incluso lo organizó un año el ayuntamiento, y hubo una trifulca muy importante, porque Esbardu mantenía deudas, y además de mantener deudas, no justificaba debidamente, según marca la ley, las subvenciones que recibía del ayuntamiento. Ahora esa misma medicina... Ahora mismo esa misma medicina se la practica el gobierno del Principado, y parece ser que ellos están exentos. Ellos son el Niemeyer, ellos están por encima del bien y en el mal, y hay que mantener un gerente con un sueldo impresionante y un secretario que además de tener unas actitudes en el proceso que me parece suficientes, bastante suficientes y bastante groseras por parte de uno y otro, aunque pueden ser justificables, porque digo, están defendiendo en el momento en que estamos unos puestos de trabajo muy bien, socialmente muy bien vistos y muy bien pagados. Y entonces, claro, en época de crisis, en situación de recesión, cuando a los funcionarios se les baja un 5% el sueldo y cuando a los pensionistas se les congela la pensión, pues oyes, esto es la bicoca, esto es el país de las maravillas, esto tiene pocos visos. Entonces yo creo que el ayuntamiento tiene que ponerse los machos, porque además el Niemeyer no se va a cerrar, El Niemeyer, y yo lo he escuchado el presidente del gobierno del Principado, el Niemeyer es un elemento importante y va a tener un peso específico dentro de la actividad cultural del Principado. Pero claro, con control. Es curioso lo que decía, perdón, Checa, porque es que hay una serie de cosas que es verdad que hasta ahora, coincido ahí yo creo además con Antonio, que desconocemos, yo desconozco tantas cosas, pero una de ellas es este asunto del Niemeyer, por qué se enquista de esta forma y por qué está en esta situación, y nadie mejor que el exalcalde de Avilés, Agustín, para hablarnos de este asunto. Hay patronos, usted decía, que no ponen un duro. Bueno, eso cómo se entiende? Pero puede ser porque patrono, la propia patrocina. Porque tienen un nombre, y como tienen un nombre y un prestigio, digamos, dentro del mundo cultural y dentro del mundo de las letras y de las músicas y tal, pues tiene un nombre y bueno, pueden ser patronos, pero oiga, pero no vayan a dirigir la fundación, serán patronos que sirvan como asesores, para que la actividad cultural y la actividad musical y la actividad lúdica que se desarrolle en el Niemeyer sea lo más pujante y tenga la mayor calidad posible porque claro, todo eso se puede traer, no sé, podemos traer a los mejores barítonos, a la mejor soprano, lo mejor del mundo, pero claro, todo eso tiene un caché. O sea, tiene en definitiva unos costes, porque la cultura cuesta dinero. Todo eso costo, tenemos la temporada de ópera en Oviedo, la de zarzuela y tal, todo eso, pues en Oviedo había 4 sesiones, pues hubo que hacer 3, porque la Fundación de Amigos de la Ópera no tenía capacidad económica suficiente, y no había quien aportara más dinero. Entonces, oiga, los patronos que ponen el dinero y que son realmente los patronos, tienen que tomar decisiones. Y, además de todo eso, el dinero si el patrono principal y el que aporta prácticamente el 50% del dinero para el funcionamiento del Niemeyer, de la Fundación Niemeyer, y que es además quien pagó los costes y el dinero de la instalación, oiga, tendrá que tener una aportación dentro del patronato y un poder de decisión acorde con eso.
Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. No le hemos saludado. Aquí estamos, un poco muy griposos, perdón por la... Vamos aclarando lo del Niemeyer, lo vamos teniendo ya más claro, sí, por lo menos, ¿no? No, bueno, no tanto. Yo me alegro de que estar con Agustín, bueno, aparte que era la primera vez que coincidimos, no habíamos coincidido nunca. Y siempre me remito a personas enteradas de estas cuestiones, porque sinceramente cuando lo leo en la prensa estas cosas, francamente, dejo de leerlo, es que no lo entiendo. Y no lo digo por el mensajero, es que yo creo que los mensajeros tampoco muchos de ellos saben muy bien lo que escriben, es posible. Sinceramente, y no lo digo en contra de... Y es lo mismo que me parece fue el martes pasado, que estaba aquí Rivi hablando del tema de Oviedo, con el Palacio de Madalena, en fin, entre otras cosas, toda esta historia que hay en Oviedo, que quizá conozco más por vivir en Oviedo, pero que tampoco el trasfondo. Y entonces me alegro de la explicación de Agustín. Con lo cual yo, más que comentar o debatir sobre ello, pues seguir preguntándole un poco a Agustín en la misma línea. Es verdad que el tema de los patronos, como bien dices, es una figura jurídica, pero no necesariamente económica, luego por lo tanto se puede montar esto, pero luego los que ponen el dinero son patronos naturalmente, pero son los que son. Y además, hombre, se puede formar un patronato con personas con voz y voto, o con voz pero sin voto, etcétera, etcétera. Pero lo que no cabe duda es que quien pone el dinero es el que dice, hombre, pues yo quiero por lo menos saber qué está pasando, un control, y además poder tomar decisiones también en función de esto. Y según parece, en los estatutos por lo menos antiguos, porque han dicho que se han cambiado ahora, el patrono era, bueno, el que ponía más dinero era el Principado, porque claro, en aquel momento el Principado era Partido Socialista, con lo cual bueno, todo quedaba en casa, y yo creo que va por ahí más o menos el asunto, y ha quedado. Pero en estos momentos es Foro quien realmente, como representante del Principado, legalmente constituido. Me parece que el Principado pone, no sé si entendí bien, más del 50%, económicamente más de ello. Luego, por lo tanto, el poder de decisión y de conocimientos es evidente que debe de tenerlo. Cosa que parece que le están negando en estos momentos a esta historia. Y lo mismo que digo de Casco es una cosa, también digo otra. A mí me parece absolutamente lógico, quizás somos de la misma quinta, en el sentido de que si él está, bueno, no sé, el principal, como el presidente principal, están poniendo el dinero, me parece muy bien. Y además me consta que él va a intentar todo este tema de control presupuestario y todo lo demás, va a intentar hacerlo como en los viejos tiempos, ¿no? Porque yo le comentaba a Agustín cuando, bueno, antes de entrar hablábamos un poco sobre esto. Y cuando yo le decía, cuando me hablaba de los sueldos del gerente y el otro demás, le digo, bueno, pero con los 8 años que hemos llevado de zapaterismo, esto parece que no cambia. Pues no cambia, evidentemente. Aquí los sueldos siguen siendo los sueldos. Lo que le pasa al pueblo ya no da exactamente lo mismo, y si hay paro tal, pero se mantienen unos sueldos impresionantes, ¿no? De gente que tal, y que no pudiéramos verlo. Bueno, y entonces yo, dicho esto, en realidad, según te he entendido, han cambiado los estatutos, una vez que esto... Pero claro, ¿se cambian los estatutos en qué sentido? ¿Que el Principado sigue poniendo dinero pero no se entera de nada? O sea, que sigue haciendo lo mismo. Al Principado lo dejan como, dentro de la Fundación, más o menos como marginal. Ya. O sea, no tiene poder de decisión. Entre los patronos que no aportan dinero, el Ayuntamiento de Avilés y... A otros patronos, pues son los que llevan el control. De hecho, el presidente es un empresario asturiano que está por Miami, un tal Manolo García, me parece que es, Manuel Díaz, sí. Y ese va a ser el presidente del patronato, cuando en los estatutos iniciales el presidente del patronato era siempre el consejero de Cultura. El consejero de Cultura y Deportes y todo. Vamos, el consejero de Cultura. Sí. En definitiva, era quien presidía el patronato. Luego había una serie de empresarios que hacían aportaciones y que también tienen poder de decisión y su voto dentro del patronato. Luego el ayuntamiento tenía como vicepresidente a la alcaldesa, o sea, presidente era el consejero y vicepresidente era el alcalde o alcaldesa de Avilés. Y había, del Grupo de Izquierda Unida, un representante también en el patronato. Estaba la Cámara de Comercio como fundadora, está la Autoridad Portuaria de Avilés, que también fue patrono y fundadora del patronato, que también se hace aportación económica, y pues claro, pero luego aparece pues como presidente honorario Tini Areces. Y luego aparecen pues una serie de patronos que no hacen aportaciones, que no son patronos, pero son patronos, no aportan nada económicamente. Y claro, aquí el Principado tiene que defender su posición por dos razones. Primero, por una razón legal. Él tiene que exigir que el dinero que aporta a la Fundación Niemeyer, como el que aporta a la televisión del Principado, como el que aporta en subvenciones a los clubes deportivos o a las entidades culturales de los diversos municipios asturianos,
vengan con un proyecto para ejecutar una serie de actuaciones, esas actuaciones se realicen y se justifique dónde se invirtió el dinero. Y eso parece ser que es lo que no tiene muy claro el secretario del Niemeyer, un secretario muy bien pagado, parece ser. Parece que no lo tiene muy claro y que la ley la marca el gerente y el secretario. Y eso cuenta con el apoyo en definitiva, ahora mismo hay una pugna entre, digamos, los que ponen dinero, es decir, el Principado, que es el que más pone, y toda esta gente, secretario, gerente y demás. Esta pugna, si no se resuelve, ¿qué va a hacer Cascos? Llevarla, bueno, digo Cascos siempre, en fin, el Principado. ¿Llevarla a los tribunales? No. Y entonces, deja de poner el dinero. El jueves, el día 15, la fundación se deshace. Ya. Y pasa al Principado. Y entonces será el Principado quien gestione. ¿Pero se deshace por falta de dinero o por falta de...? No, porque el Niemeyer está cedido a la Fundación Niemeyer en estos momentos hasta el día 15 de diciembre. Vale. Entonces todo esto es para prorrogar y que siga la actividad a partir del 15 de diciembre a través de la Fundación. Ya. Pero yo lo que sí escuché a Francisco Álvarez Cascos en declaraciones públicas, en los medios de comunicación, que el Niemeyer seguirá siendo una pieza importante dentro del desarrollo de la actividad cultural y turística de Avilés, con la fundación o sin la fundación. Sí. Pero claro, lo que no puede permitir No estoy de acuerdo. ni Álvarez Cascos, ni tampoco el señor Areces, si estuviera... es que no se justifique correctamente el dinero público y con transparencia. Vamos, yo en un medio de comunicación, yo leí una factura de 36.000 euros o 30 y tantos mil euros, invitaciones varias. Oiga, ¿no? ¿Qué invitaciones? Es que 30 y tantos mil euros es en lo que gana al año una pensión máxima de un jubilado en España, oiga. Que, claro, con esto del euro y la peseta, 30.000 euros. No, que no son 30.000 pesetas. No es ninguna broma, sí, ese dinero. Son 5 millones y pico de las... Aparte que salieron facturas de gastos en bebidas alcohólicas de alta graduación, de las más exquisitas, claro, luego, ¿no? De las más caras. La actuación, yo te puedo decir, no sé, en cuestión de año y medio, por ejemplo, Víctor Manuel estuvo en el auditorio de la Casa Municipal de la Cultura, en el Teatro Palacio Valdés y en el Niemeyer. Oiga, si Víctor Manuel Villarauter, vamos, canta, yo no sé, y yo no sé si él vino al Niemeyer con caché, con taquilla, o sea, o cómo se pagó eso. Pero en año o con carné, vamos, o por ser de la ceja. Claro, es que luego, como una conferencia vino Felipe González, del otro. Es que el Niemeyer, con perdón, no está ni para que venga José María Aznar, ni para que venga Felipe González. Eso no es eso no es no da cultura ninguna. Claro, no, vamos. Pero bueno, además me parece muy bien. Pero oiga, me lo llevan ustedes a un lugar público y promocionado, pues eso, por el Partido Socialista o por un grupo de amigos de Felipe González, y lo traen a Avilés y la gente que quiera va. Y que lo paguen ellos, claro. Y lo paguen ellos. Ahora sí, Checa, más o menos la cosa... parece que esto se va a deshacer el día 15, el Principado lo tomará cartas en el asunto, y a partir de ahí habrán nuevos estatutos en los cuales no se hombre, Avilés tiene que estar presente, tal y cual, si nadie lo discute, pero que evidentemente quien pone el dinero, y de luego lo que dice Casco lo aplaudo totalmente, del control total y exhaustivo del famoso caudales públicos, aunque aquella ministra decía lo de que no es de nadie el dinero público, pero bueno, ya lo creo que lo es, e insisto que después de lo que está cayendo estos 8 años que hemos llevado, y espérate que no estamos solucionados. Ahora hablaremos del tema de Bruselas y todo lo demás largamente. Y bueno, verdaderamente, hombre, hay que empezar a dar ejemplo total y absoluto. Bueno, parece ser que iba a decir Agustín que bueno, hay una reunión de última hora para ver, pueden pasar dos cosas: el fin del centro como se conoce hasta ahora, un cierre indefinido o una nueva etapa. No. Yo vamos, es mi opinión, Yo vuelvo a repetir, se lo escuché públicamente a Álvarez Cascos en comparecencias en medios de comunicación. El Centro Niemeyer no es una carga,
El centro Niemeyer es un elemento muy importante para Asturias y para Avilés. Es un lugar donde el Principado ha invertido una cantidad muy importante de dinero y hay que potenciarlo y desarrollarlo. Pero desde luego hay que potenciarlo y desarrollarlo, no en favor de intereses personales o partidistas y de personas. Mire, en este país la gente es joven, estudia, se forma, se prepara, busca empleo y arregla su vida. Y busca empleo a través de oposiciones, a través de ingresar en una empresa, en fin, busca trabajo. Pero lo que no puede ser es que la dedocracia conceda plebiscitos que que generen hechos normales de decir, usted como es afín a mis ideas y ahora el jefe soy yo, pues le dejo ahí y antes de que marche le voy a blindar perfectamente el sitio para que nadie se... Y además para que le toque las narices al que venga, como pago de agradecimiento. Y no, mire, no. Porque además a las manifestaciones, ¿quién organiza estas manifestaciones, estos actos de apoyo? Bueno, la gente en Avilés, el Niemeyer en Avilés, tiene una sensibilidad, claro, hoy es 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas en una población de 87.000 habitantes, no es tampoco un referente, porque luego si vemos las imágenes y vemos las caras y vemos las personas, hay gente perfectamente convencida, porque yo creo que sí, a lo mejor por parte del gobierno del Principado, falta explicación. Hacer un poquito de pedagogía sobre lo que está pasando y tal, como falta explicación y pedagogía sobre lo que está pasando en la TPA. Sí. Es posible, sí que sea y falta pedagogía, porque claro, yo lo he dicho aquí varias veces y no porque esté aquí. Hace 5 años esta casa dejó de emitir en abierto porque al señor a veces le molestaba. Izquierda Unida se cayó la boca y no dijo nada y se fueron 84 trabajadores a casa. En estos momentos hay una manipulación informativa en la TPA del Principado, una manipulación informativa horrorosa sobre el tema. Pero es que además de la manipulación informativa hay un travestismo político que yo estoy asustado. Yo estoy viendo personas, porque es que además yo estuve en política no hace tanto tiempo, y los que hoy son prebostes de la patria asturiana, los conozco a casi todos. A casi todos. Y yo he visto hace 5 años, cuando se creó la televisión del Principado de Asturias, al actual presidente de la Cámara, Goñi, vamos, el fuego. Y además cuando lleguemos nosotros la cerramos. Al día siguiente era su expresión. Recuerdo porque además en estos días estamos volviendo a recuperar esas grabaciones porque vamos a emitir ya... Al otro día la cerramos. Y ahora resulta que hay que escucharles. Hay que escucharles a personajes mediocres, como uno de los representantes en el Consejo de Administración, tal Joaquín, de San Martín del Rey Aurelio. Es que estamos defendiendo los puestos de trabajo. Es que los puestos de trabajo eran hace 5 años. Y una cosa, los que han hecho oposición y tienen su plaza ganada en la TPA del Principado de Asturias, no les falta la nómina ningún mes. Ahora vamos a analizar y vamos a mirar si nosotros podemos, en esta situación de crisis y de falta de dinero, si podemos gastarnos 42 millones de euros todos los años en una televisión local. O sea, local, autonómica. En una comunidad autónoma donde somos 1 millón de habitantes. Claro, si podemos, porque es de Mediapro, y Mediapro se le fue la mano por quedarse con la Fórmula 1... Es un problema suyo, no podemos ahora nosotros... Claro, no puede el Principado llegar y ayudarlo con 3 millones de euros. Oiga, no, mire. Porque los asturianos, si quieren ver la Fórmula 1, la ven en La Sexta, en directo, gratuitamente. Si quieren ver el fútbol también, ¿no? Y si quieren ver el partido de los sábados, lo ven en La Sexta. Yo no sé si ahí hay algo, porque ahí hay la Forpa,
que es la Federación de de Televisiones tal, Autonómicas. y entonces de televisiones autonómicas, yo no sé si ahí con la Forpa hay alguna cosa que está en la Forpa metida, y entonces tú estás en la Forpa y tienes que entrar, pero desde luego en la Sexta no está en la Forpa. No, si yo en esta, Agustín, bueno, hoy no tocaba el tema, pero bueno, lo Sí, hemos sí. hablado, no, bueno, No, vamos a hablar, por hablar, supuesto. sí. Digo que lo hemos hablado muchísimas Sí, veces sí, del no te tema de la RTPA y esta historia, y evidentemente hay una palabra que has citado antes que yo anotaba aquí, esos titulares que gustan a los periodistas, lo de la mediocridad, ¿no? La mediocridad es tan terrible en estos momentos en España, pero vamos, en cualquier lugar, que claro, bueno, empezando por los ministros ya salientes y demás, Bueno, no, que sí, así sí, estamos. sí. Yo a esto siempre cuento una anécdota, estaba en una radio, concretamente en una tertulia, y tenía a uno del PP y a uno del PSOE, aquí asturianos, ¿eh? Y este del PSOE estaba en el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Pública Asturiana, de la RTPA. Y entonces el del PP le preguntó al del PSOE, oye, ¿cuánto vais a perder este año? Y el otro se le quedó con una cara muy rara, el del PSOE, diciendo, perder, no vamos a perder nada. Y claro, decía del PP, claro, como para vosotros no es gasto, todo lo que sea la pérdida, digamos, subvención, no es gasto. Claro, el concepto es clarísimo, ¿no? Es decir, no les importa lo más mínimo que se gaste y se gaste y se gaste, pero que no se cree nada. Porque claro, para gastar primero tienes que crear, y después un axioma que está muy claro, ¿no? Pero en fin, dicho eso, hombre, sí hay unas declaraciones, mira, no, las estaba viendo esta tarde, otra vez más, de esta Cristina Coto, una parlamentaria de Foro, que es una de las que ha debido estudiar, supongo que por encargo de Casco tal, el tema en la cual efectivamente todo esto de la Forta y tal, bueno, habría que ver qué es lo que está pasando ahí, por qué se pagan esas cantidades multimillonarias, cuando efectivamente se puede ver por la Sexta, cuando se puede ver la Fórmula 1 de otra manera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo sí, cuando hay partidos en el sector, pero las podríamos ver. Hay una cosa que está clara, y es que en el programa electoral del Partido Popular, o sea, de Mariano Rajoy, presidente de gobierno el día 20 o 21, dice que va a reformar la ley de las televisiones autonómicas para privatizar parcial, total, o vamos, para que haya otra. En Cataluña, Cataluña ya han cerrado, tenían 3 canales. Parece ser, yo leí el otro día un periódico, que iban a cerrar, o estaban reduciendo, o iban a quitar uno, por los costes. Claro, Andalucía tiene 3 o 4. Es que la televisión... No, y la de Castilla-La Mancha ya cerró una de momento. Claro, y es que, y las Asturias que van apareciendo, ¿no? Es que en Asturias somos muy endeudadados. Claro. Claro, es que es vergonzoso que vamos, hoy la subasta de los coches de Cospedal. No, ya. Vamos, un coche para el presidente de la autonomía que costó más de 300 y pico mil euros. Con un blindaje que por lo visto lo pueden llevar a Afganistán y... Vamos, es que son no lo más vuelan, de vamos. 50 millones. Vamos, pero oiga, estamos en crisis y estamos en un coche que después, por lo complejo, por lo pesado y por lo gasto que tenía... No lo han vendido, eso es lo único que no han vendido. No lo han vendido, pero Tiene aparte de no difícil venderlo, salida, sí. es que tampoco lo usaba habitualmente el presidente. Claro. Porque tenía un gasto de mover la cantidad de kilos que tiene que mover, de toneladas que lleva ese coche, consume una cantidad de carburante de los demonios. No, pero yo en esto no, por terminar sobre este asunto, por terminar con el pero asunto, queda porque cantidad además de hay temas muchas de de momento. eso, porque hay muchas cosas. No, yo lo digo porque cuando toca en Castilla-La Mancha, bueno, Agustín no lo sabe, pero bueno, yo sí procedo de allí, entonces tengo una gran querencia y sigo mucho lo de Castilla-La Mancha y esos temas. Y es verdad que lo que estás contando, bueno, lo he seguido mucho, pero el secretario general de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, al día siguiente casi de salir Cospedal contando estas cosas de los coches, digo, nos vais a tener enfrente en la calle y tal, pero no tenéis vergüenza, hombre, marcharos a vuestra casa, que habéis dejado más de 3.000 millones de pufos. Yo he estado poniendo en las redes sociales todo este tema, más de 3.000 millones, cerraron con 700 millones de pufos, que ya no está mal. Y de entonces aquí hay ya más de 3.000 que están descubriendo. Sabes que casi las farmacias tuvieron casi, bueno, el problema que tuvieron, etcétera, etcétera. Pues tienen la poca cara de salir allí diciendo, nos van a tener enfrente, vamos a salir a la calle, en fin, todo lo típico, ¿no? Vamos aquí a dejar esto. Pero es que los sindicalistas también, tanto comisiones como UGT de Castilla-La Mancha, de momento estoy hablando, también vamos a hacer manifestaciones, nos tendréis en la calle. Hombre, me parece que esto no es manera de actuar, pero bueno, da igual, el pueblo está tan harto de los sindicalistas, yo creo que tal, sí, que ya no... Yo creo, tienen miedo a una huelga porque estoy convencido que si montan una huelga no sale la gente a la huelga, no va a la huelga, aunque claro, con todos los liberados que tienen son muchos miles, y entonces sí, ya pero hay que tener daría una sensación. Yo creo que pero los bueno. sindicatos tienen que ser coherentes, porque ya no solamente en las encuestas del CIS les ponen el acento los ciudadanos españoles a los políticos, sino también les ponen el acento a los sindicatos. Sí. Y claro, el Mariano Rajoy va a tener que tomar medidas muy duras y muy drásticas. Y yo espero que acierte, no porque sea Mariano Rajoy,
sino porque España necesita alguien que la guíe, que tome decisiones y que marque el camino para empezar a vislumbrar un principio de recuperación y de regeneración de la actividad económica y que a la gente se nos empiece a quitar la amargura de la cara. Sí. Pero es que ya están avisando los sindicatos de que no nos toquen nada. Mire, tenemos más de 5 millones de parados. Entre esos más de 5 millones de personas que tenemos en paro, tenemos un paro juvenil casi del 50%. Sí. Y ese paro juvenil es una generación que ya están diciendo los analistas que es una generación perdida, los que están ahora entre 25 y 31 años. Gente con carreras universitarias, grados superiores de formación profesional, con máster, y que no tienen trabajo ni perspectivas de tenerlo, que van a vivir peor que mi hijo va a vivir peor que su padre. Y tiene más capacitación y más estudios que tuvo su padre. Pero no tiene trabajo, no tiene independencia, no tiene nada. Entonces, que se empiecen a preocupar de esos 5 millones de parados. Porque esos 5 millones de parados, 3 puñetas les interesan los derechos adquiridos. Porque ellos ya no tienen ningún derecho adquirido. Porque no tienen ni trabajo. O sea, no tienen ni trabajo, ni perspectivas de jubilación, ni perspectivas de encontrar. ¿Os parece la publicidad que me lo reclaman los compañeros? Podemos, ahí me tenéis que ayudar vosotros, yo nunca hice una quiniela, pero podemos hacer una quiniela a la vuelta con los ministros, los ministrables, ¿no? Dicen, no sé si es así este término, pero cuando haces una quiniela hay uno fijo, ¿no? Pues, o algo así, ayudarme porque yo ahí no tengo ni idea, pero habría dos fijos que son Gallardón y Soraya Sáenz de Santamaría, dos valores seguros que van a estar en el gobierno, ¿no? Dicen, no sé si estáis de acuerdo. Bueno, vamos a publicidad, a la vuelta hacemos la quiniela de los ministrables. Bueno, hacemos la quiniela. Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a, como decíamos, hablar un poquito también de otros asuntos que, aunque no son propiamente asturianos, pues también tienen desde luego al final una relación y un trasfondo relacionado con Asturias. No sé si se atreven nuestros dos invitados a hacer esa quiniela de ministros, teniendo en cuenta que el que tiene que dar los resultados, en este caso, no es el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Betis, sino un hombre como Mariano Rajoy, que es difícil saber si es del Depor o del, o del Celta, de Vigo. O del Celta, o del Santiago Compostela, no se sabe, ¿no? No, yo con Mariano Rajoy, hombre, Soraya Sáenz de Santamaría yo creo que será ministro. ¿De qué? Es lo que no sabemos. Por vicepresidenta, no lo sé, vamos, tendrá un puesto importante y responsable. El alcalde de Madrid, hombre, pues también puede ser ministrable, pero yo creo que va a haber muchas sorpresas. Sí. Yo creo que va a haber muchas sorpresas y que van a aparecer personas, tanto hombres como mujeres, pero lo que sí creo es que va a nombrar un equipo coherente. Yo creo que va a nombrar un equipo coherente, con experiencia y con bisoñez, conjugado, pero todos ellos con una alta capacidad de nivel formativo, de nivel reflexivo, para hacer frente a los grandes problemas que tiene este país, que como bien decíamos cuando la publicidad, no es solamente económico, o sea, hay problemas institucionales muy importantes, hay que arreglar el tema de la separación de poderes y el tema autonómico y bueno, yo creo que, bueno, no sé, yo tengo confianza en que sepa llevar el timón con eficiencia y con decisión, o sea que ni un catalán ni un vasco Bildu le quiten la mano de No, pero vamos a ver, yo a requerimiento de nuestro buen amigo Víctor, bueno, vamos a hacer unas quinielas y por qué no, y si acertamos igual nos toca algo, ¿no? Pero bueno. No, hombre, vamos a ver, yo lo que creo es que hay puestos mayores y menores, y que por lo tanto Rajoy tampoco es una persona que además es una persona sensata, me da la impresión, y bastante, como hemos dicho ha sido ministro, ha sido vicepresidente, pero ahora es presidente del gobierno,
y por lo tanto la situación en la que se encuentra va a ser muy complicada, ¿no? Pero vamos, yo espero que sí, que él tomará mando verdaderamente. No obstante, en política siempre también tienes que atender determinadas razones, ¿no? Que muchas veces no conocemos o desconocemos o no nos parecen bien, pero hay que atenderlas por dentro, como ha pasado pues, en el tema de la composición de las mesas de Congreso y Senado en algún caso concreto. Yo creo que el tema de los ministros, él los va a nombrar pues por una fórmula además siempre muy tradicional, como se ha hecho siempre estas cosas, y es nombrarlos a través de, primero, por el tema personal, es decir, él tiene que tener confianza en determinadas, va a tener confianza en todos, ¿no? Pero luego hay determinadas personas que son de su absoluta confianza, y esto es una cosa muy entendible. También hay un rasgo muy importante que es el rasgo académico, como bien decía Agustín, o sea, gente preparada, ya está bien de lo que hemos vivido, ya está bien, gente preparada, y finalmente hay un tema también de mucha importancia, que es la distribución territorial. Es decir, va a haber cupos territoriales, naturalmente que los va a haber. Y va a haber vascos, catalanes, no sé si tal, pero bueno, va a tener que haberlos si no caben todos. Puestos así, pues hombre, ¿cuáles son los ministerios verdaderamente, bueno, básicos, fundamentales? El de Economía, está claro que nadie lo va a discutir, nombrando además un vicepresidente económico, no solamente un ministro de Economía, sino un vicepresidente económico que se va a encargar de la economía, que se va a encargar de la hacienda, que se va a encargar de temas como industria, en fin, y el tema de trabajo, algunos cuantos más. Otro es el de la justicia. La justicia es un cachondeo que decía el alcalde, tu homónimo aquel de aquellos tiempos de abajo del sur, ¿no? Y es verdad que esto de la justicia no hay por dónde cogerlo. Y por lo tanto hará falta un ministro de justicia que verdaderamente... Porque es más, yo creo que también tiene que ser gente que tiene que ir a temas no solamente políticos, de bueno, vamos a dejarlo mal, no, vamos a dejarlos, no. Hay que hacer muy en profundidad unas reformas muy serias en toda la estructura de la administración del Estado, verdaderamente hacerlas, que luego tienen que ir a las comunidades autónomas para que este país salga adelante, porque todo va a ir en conjunto. Hay otro tema que es el Ministerio de Exteriores. Asuntos Exteriores tiene una gran importancia, le está buscando un ministro que sea bastante conocido, y yo diría también otro ministerio que me parece importante, que es el de la Administración Territorial, en todo su conjunto, porque es verdad que las comunidades autónomas, yo no me atrevo a decir ahora ya de que se quite, no se dejen de quitar, tampoco vamos a sería entrar en un tema muy complejo. Ahora mismo además casi imposible, y los ayuntamientos también están ahí, pero habrá que hacer reformas, 8.000 municipios no se sostienen, habrá que hacer menos, las comunidades autónomas tienen que estar muy controladas para el gasto que tienen, etcétera, y esta ponerse las 4. Y en cuanto a nombres, para no extenderme más en el asunto, pues evidentemente se habla lo de Gallardón, bueno, pues bien, desde luego Soraya va a ser, a mi juicio, va a ser vicepresidenta primera seguramente, para asuntos políticos, en la cual van a depender, y es una persona de absoluta confianza de Rajoy, además, con lo cual... y una formación jurista. Y una formación, además por eso digo, no, lo de la formación... La formación, yo voy a dar unos nombres que se le supone. Estoy hablando viendo, que he notado. Esta Pastor, que ya fue ministra de Sanidad, yo creo que va a volver a entrar. Por eso no ha entrado en la mesa que se le suponía, y es una gran ministra de Sanidad, ¿no? Que sabe perfectamente de qué va el asunto. Hay más gente, claro, en economía, pues ahí está el tema muy revuelto, que a lo mejor va a ser una sorpresa todavía, no lo sé, pero claro, está Luis de Guindos, que fue secretario de Estado con Rato, está el propio Montoro, portavoz del Partido Popular en estas cuestiones, pero bueno, Montoro es un catedrático de Hacienda y puede ser ministro de Hacienda, ¿no? Fue ministro de Hacienda. Fue ya lo fue, con y esta cosa, de... ¿no? Y esto, se habla de Rato para ministro de Exteriores, no lo creo en ningún momento, pero bueno, podría ser, no lo veo, porque es que además hay una cosa, aquí tenemos la idea de que ser ministro es lo mejor, no, ser ministro será bueno, pero es que en una estructura de Estado hay muchos cargos y muchos puestos que son importantísimos para el movimiento este, pues por ejemplo el presidente del Banco de España. Es una cosa fundamental tener un tío serio y no este que ha degradado totalmente a todos sus antiguos antecesores como Luis de Rojo, etcétera. Esto es sin ánimo de... Y una persona, la última ya, que cito, y esto que no se nos olvide. Para mí hay una persona a la que le tengo, verdadera consideración total y absoluta, y es la mejor, de las mejores mentes que debe hacer en España, que hay en España ahora mismo, que es Pizarro. Pizarro es una persona de un cerebro impresionante, o sea, es una cosa, una preparación, con un mando, con todo lo que hizo ya es conocido, y este hombre tiene que entrar en alguna cosa, no lo sé dónde, lo que pasa que ya sé que hay sus tensiones, pero puede ir a algún cargo distinto, no lo sé, pudiera, ya lo sé. Ese sí sería un buen ministro de Industria. Era ministro de Industria, temas de cualquiera. Porque es un hombre muy capacitado, pero es que ahí algo pasó, yo no sé lo que pasó. Ahí hubo un tema entre él y Mariano Rajoy, además, no sé. Porque además fue de número 2 por Madrid, dejó Endesa. Pues además dejar Endesa y se incorporó, lo llamaron para ir en política y se fue de número 2 por Madrid, y al poco tiempo desapareció. Y desapareció porque nadie le dio cancha ni le dio participación. Entonces dijo, yo aquí no pinto nada, yo me voy, aquí no hago nada, tengo otras cosas que hacer,
más importantes que Es están que no es aquí. recuperable porque una persona de estas... No, eso no claro, tiene si no es mucho ministro, nivel. pues será otra cosa, pero bueno, además vale para cualquier cosa, da lo mismo. Sí, no. Yo lo he oído hablar de temas tan dispares como justicia, por ejemplo. ¿Sabes? Es que es un hombre de administración territorial, ha contado lo que él opina de las comunidades autónomas. Yo se lo he escuchado todo esto y el debate que tuvo con Solbes fue, vamos, meritorio. Claro, allí pasó lo que pasó, pero es que lo dejó totalmente cuando ya las cosas se... No, bueno, pero es que aquel debate... Le faltaba por las tablas aquellas de la... Bueno, sí, pero mire, yo lo escuché el otro día cuando el debate, además me río porque me resulta simpático, en Canal 13 Televisión, que es de la COPE, un debate por la tarde, y estaba Ramoncín, pues fíjate la afinidad ideológica que tenemos Ramoncín y yo, pero sin embargo le escuché algo muy coherente. Y sacó a colisión de lo del debate de Pizarro y Solbes. Era aquel día, aquella noche, o al día siguiente, o el día anterior iba a ser el debate entre Mariano Rajoy y Zapatero y Rubalcaba. Ahora, este último, y Pérez Rubalcaba. Y entonces dijo, bueno, ¿qué opinaban? Estaban cada uno dando opinión y tal. Y él dijo, no, vamos a ver, yo no me importa quién vaya a ganar el debate. Yo quiero saber quién dice la verdad, de los dos, que gane el que sea, pero yo quiero saber a ver quién dice la verdad de los dos. Y sacó coalición, dice, por todos recordaréis el famoso debate Pizarro-Solbes, que ganó Solbes, pero el que dijo la verdad fue Pizarro. Y yo entré en televisión, se sorprendió y digo, coño, pues tiene razón, es cierto. Es que es lo que pasó. No es quien gane el debate, ganó, sino, sí, ganó porque cuando estás en el gobierno, no olvidemos, y estamos en un medio de comunicación, los medios de comunicación son una empresa y tienen cuenta de resultados. Y el poder, o sea, el gobierno, hasta ahora ya no tanto, pero antes gestionaba dádivas y gestionaba publicidad y gestionaba dinero, y el que tú apoyes al gobierno o el medio o la empresa apoye al gobierno en sus medios de comunicación, pues genera ingresos, genera, de hecho no puede, genera ingresos. Entonces, claro, genera ingresos o genera que te den una concesión para una nueva cadena en abierto, o que te den no sé qué o no sé qué más, que al final te va a arreglar los resultados de final de año. Oye, ¿y qué os parece lo de que en el Congreso de nuevo Checa hayamos vuelto a ver la fórmula que utilizó hace algunos años Herri Batasuna de lo de por imperativo legal? Y además en este caso no solo por boca de los diputados de Amaiur, sino también de Izquierda Unida, que han utilizado la misma frase, del PNV. Esquerra Republicana de Cataluña. Sí. Eso ya es... Bueno, a mí vamos a ver. No, hombre, lo que pasa es que, digamos, como siempre, que el tema es legal, porque además hay una sentencia del Tribunal Supremo claro, que lo apoyó en su momento. Yo ahí no me voy a meter. Pero vuelvo a lo mismo. Yo es que como español, y además asturiano, pero como español, y asturiano porque vivo en Asturias, es que me repatea toda esta gente, hombre, que anden así con esta historia. ¿Para qué vais al Parlamento español si no os interesa? Si lo que queréis es echarlo abajo. Y es que es así de claro. Porque no solamente ha sido esto, sino que han dicho, bueno, lo de la fórmula, por imperativo español y no sé cuánto, legal. Y no nos interesa lo más mínimo, y en fin, es más o menos, ¿no? Bueno, pues si es legal que los... y en el Senado los senadores de Amaiur también lo han hecho, pero en euskera. Que también es legal, que podrá hacerse las famosas lenguas, que es otra estupidez enorme ver allí a españoles que hablan perfectamente en español y que tiene que haberlo. Bueno, pues de ahí yo, ¿qué quieres que te diga? Es legal y bueno, pues tendrá que aguantarse y tal. Ahora veremos lo de la mesa de Amaiur, ¿no? Y más remedio. Pero es que creo que es una desvergüenza tan total, por eso me repatean toda esta gente que va con estas misiones. Porque esto no lo hacen los de Convergencia y Unión, por ejemplo, no lo hacen de la misma forma, o sea, tienen otra educación. Por lo menos respeto a las instituciones. Y si no quieres respetar las instituciones, pues no irás a las instituciones, a marchar, ni más ni menos. No, pero bueno, es un medio de vida importante. ¿Eh? No, ya. Es un medio de vida importante. Es que desgraciadamente es lo que... el tema está ahí. Sí. En que si haces un repaso de las listas electorales, de todos, todo el arco parlamentario, tú empiezas a mirar y llevamos 33 años de democracia. Yo creo que el 80% entre ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y gobiernos nacionales, Senado, Congreso y puestos, han vivido toda la vida, ¿eh? O
sea, no saben lo que es ser trabajador por cuenta No, ajena, bueno, sí, ni hacer unas suposiciones, ni si me caigo de la si me caigo de la lista voy a tal sitio que es donde tengo mi puesto de trabajo que adquirí por oposición y por capacidad. Sí, eso me pasaba al principio. Claro. Entonces, no hay. Pero yo me refiero, bueno, eso es una parte, pero yo me refiero a la otra, la falta de respeto a las instituciones, de todo. porque es que no se quiere, porque esta gente evidentemente no ha hecho nada, están por ello toda la vida, pero bueno, respetan las instituciones, por lo menos los que pero es que esos no respetan las instituciones. Y además digo más, como en una tertulia sí se puede decir, y lo digo yo, lo digo. Lo que es tremendo y verdaderamente duro es ver a las víctimas del terrorismo como estos señores van a recibir millones y millones, ya veremos a ver el tema, simplemente para que en su día pues puedan utilizarlos para los que lo van a utilizar el tema. Estos millones a ver dónde van a parar. Verdaderamente es lamentable. Yo es que creo que esto es una democracia garantista que se llama, no es garantista para quien es. Para los demás no lo es, evidentemente. Claro. Luego entonces ya está bien y que se tome medida. Por eso yo hablaba de que es muy importante el tema de la justicia. La separación de poderes. Sí. La separación de poderes y que los españoles nos sintamos representados por los jueces. Mira, no que dependiendo de quién sea, la justicia actúe de una forma o de otra. Yo Agustín, diría más. A mí, es decir, bueno, llevo muchos años aquí viniendo y tal, bueno, y en otras tertulias. Cuando hablamos de economía o hablamos de otros temas determinados, pues bueno, habla uno con más. A mí el tema del terrorismo me pone loco, es una de las cosas que no soporto. De la forma como llevan matando durante 50 años sin parar, lo van a seguir haciendo en cuanto que necesiten hacerlo, porque esto, vamos, lo tengo escrito, uno de mis últimos artículos del blog está escrito, y lo van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no solamente ya la separación de poderes, es que aunque no hubiera separación de poderes como está ocurriendo en este tiempo, coño, por lo menos que desde el gobierno se sepa quiénes son esta gente. Porque ahora nos estamos enterando de más cosas que van a ir saliendo poco a poco. Ahora Iguren va a sacar su libro donde va a contar vida y milagros de todo lo que han hecho. Y que no salga Pepiño Blanco diciendo no tienen ni idea. ¿Cómo que no tienen ni idea? Es el que más debe saber de terrorismo en este país. El que más, el presidente del Partido Socialista Vasco. Y entonces, si esto lo va a sacar ahora nada menos que en un libro, toda esta gente, desde Zapatero, Rubalcaba y tal, van a acabar en la trena, como acabaron sus mayores, como acabaron toda la cúpula de Interior, que acabaron donde acabaron. Pero es que aquí estamos en las mismas. Y desde luego me alegraré mucho que si esto es verdad, me alegraré mucho que acaben donde tienen que acabar. Porque esto no tiene nombre. Ya desde la T4, en fin, porque sería volver a repetir toda la historia, que no se trata de repetirla, pero que evidentemente están en las mismas. Ya, con el tema del grupo parlamentario de Amaiur, que yo ahora expresaré mi opinión al respecto, con el tema del grupo parlamentario de Amaiur, ya están amenazando los etarras, porque son etarras. Además, dicho por el Tribunal Supremo, a mí el otro tribunal no me vale para nada ni lo que hicieron, no, el Supremo, dicho como ellos, ya están amenazando que Rajoy tiene que ser no sé qué, no sé cuánto, no, es que les interesa eso. Y cuidado que si no lo hace, ya estamos amenazando, porque tienen los zulos llenos de armas, de explosivos, de todo lo habido y por haber, están reformando sus estructuras, tienen dinero a las puertas en estos momentos y muchas más que le van a llegar. ¿Y para qué lo están haciendo ese dinero? ¿Para qué lo quieren? Pues simplemente para extorsionar y volver a asesinar en el momento en que necesiten volver a hacerlo. Y punto, y es así de clara la cuestión. Y Mayor Oreja lo ha dicho y repetido hasta la saciedad. Yo no me atreví a poner a Mayor Oreja, que aquí Rajoy no se atrevería a meterlo de ministro del Interior, porque no sería nada, no, ya lo sé que no lo va a hacer. Pero bueno, no sería nada malo decir, tomad, no queréis tal, toma Mayor Oreja y lo tenéis en el Interior otra vez. Y ahora os vais a enterar de la fiesta. Creo que al pueblo español le vendría de maravilla ver a Mayor Oreja otra vez ahí, que lo podrían atacar, pero a mí me importa muy poco, no lo va a hacer. Pero bueno, volviendo al tema de Mayor, no lo va a hacer porque el cerebro y el que piensa en el Partido Popular pues no está, porque no olvidemos que Mariano Rajoy llega a presidente de gobierno por el desastre del Partido Socialista, o sea, sin moverse. Bueno, ya, sí. Bueno, sin moverse. No llegaron como llegaron. Sí, pero vamos, que no... Es otra historia, la de es otra historia también. Ya están saliendo otros temas, como a la juez le están presionando para que no sé cuántos, la juez que está ahora con lo del OCM, que bueno, que es que es lo mismo, joder, es que es lo mismo y es que verdaderamente encorajina muchísimo. ¿Cómo es posible que 8 moritos aquellos que luego además que murieron donde murieron extrañamente sean capaces de montar todo el tinglado de matar a aquellos 1000 en el S más todo lo demás y montar aquello con explosivos en la mina Conchita por aquí asturiana? ¿Quién sabe de esto? Ni siquiera los técnicos podíamos... ¿Qué explosivos hay que utilizar? La goma 2, la goma 9, el otro, lo demás allá, cómo se explosionaban a través de unos teléfonos móviles y tal. Pero esto que 8 moritos por ahí sueltos van a ser capaces... No, hombre, moritos? Es que están asesorados por quien sea y por mucho. ¿Y eso se ha sabido? No se sabe. 4 golfos chivatos de la policía aquí asturianos, de Avilés concretamente, pero vamos a lo que eran los que llevan... Vamos a lo que vamos.
No se sabe ni quiénes son casi los autores materiales y mucho menos los autores intelectuales, no tenemos ni la menor idea. No se puede cerrar en falso una masacre como hicieron aquí en España, que queda así, ¿no? A ver si se abre otra vez, hombre, que también tenemos ganas de saberlo. Y si esto, más lo del tema de la ETA y todo lo demás, va adelante, pues que acaben donde tienen que acabar todos los que se metieron en este asunto, que ya es bastante serio. Oye, nos quedan apenas hablamos de Amallur, unos minutos, si queréis mencionar algo de eso. Yo quería hablar también del yerno del rey, de Urdangarín. No, yo lo de Amallur es muy rápido, sí, lo que quiero decir. Vamos a ver, lo de Amallur, ayer te comentaba hoy cuando me llamaste una cosa, y es que hay gente del Partido Socialista que se está marchando y además mintiendo, descaradamente. Lo anoté ayer a la vista de lo que decía Bono, que es legal el ponerlos, yo no quisiera y tal. No, mire usted, no es legal, todavía no es legal, porque ellos tienen que tener, además de los 5 diputados, tienen que tener un 15% en cada circunscripción donde se presentan. Sí la cumplen en el País Vasco, pero no la cumplen en Navarra. Consecuentemente no es legal. Es verdad que faltan unas décimas. Pero bueno, aquí la mesa puede decir lo que quiera. Que es el mismo caso que le pasa a UPyD. Lo que pasa es que UPyD, claro, pensamos que son cosas distintas. Le falta una décima, es lógico que tenga su grupo parlamentario. Estos no. Lo que no es legal. Hoy ya han hecho la triquiñuela esta de que el que iba al parlamentario por Navarra de Amallur de estos no se ha presentado para que tal, para que entonces les cubra al otro. Sí. Es una triquiñuela. Pero la mesa le puede dar vueltas. Sí. Porque yo, señor Rajoy, le diría lo siguiente. Con estos, ni una. Es decir, ya le puede faltar una milésima para llegar al 15%, ni una milésima. Y se inventan ustedes lo que quieran para que UPyD sí que llegue, porque evidentemente, en fin, es otra cosa distinta, pero esto es ni una milésima. Y pónganle ya enfrente la línea roja, es decir, no se van a mover ni un milímetro. Porque a la primera que se muevan y empiecen a hacer extorsionar y demás, vamos a entrar sí, con una justicia, vamos a estar con la policía y vamos a volver otra vez a las andadas si ustedes quieren. Y no, déjales ni moverse. Ahora, no lo sé lo que harán hoy o mañana, ya veremos a ver. Eso es complicado porque aquí hay una cosa que está muy clara. Con todo lo que diga y todo lo que nos metió, yo escuchar a Zapatero decir que se acabó ETA es mentira. ETA está ahí. ETA sigue y que está cubriendo objetivos en su hoja de ruta. Y ETA ni ha entregado las armas. No ha entregado las armas. ETA ha dicho que quería entrar en los parlamentos, entró en el Parlamento, en los ayuntamientos, maneja la Diputación Foral de San Sebastián, maneja el ayuntamiento, maneja mucho dinero. El otro día hizo el montaje con todos esos extranjeros que trajo bueno, para la paz y para todo ese rollo, lo pagó el ayuntamiento. Pero si yo por eso, Agustín, estoy diciendo, la línea roja de Rajoy debe ser, mire ustedes, cuando se disuelvan, cuando entreguen las armas y cuando pidan perdón a las víctimas, yo les hago grupo parlamentario. Pero mientras no eso, aunque falte una milésima, yo no les voy a dejar ni moverse. Van ustedes, hombre, ser diputados tienen que serlo porque han salido legalmente, al menos con pero lo demás nada. Entreguen las armas, disuélvanse, etcétera, y entonces les dejaré. Mientras tanto nada, porque estamos cayendo en lo mismo que estamos cayendo, en lo bonismo, en el fin, tantas cosas. Bildu, Herri Batasuna no es española. No es demócrata. Y lo que propugna y están luchando y están buscando es una república socialista vasca. República Socialista Vasca, estalinista. Vamos a marcar los textos. Porque claro, su actuación y su hoja de ruta, ¿qué tal? Porque oiga, cuando se aprobó la Constitución en el 78, no quedó ni un solo preso político en la cárcel. Una amnistía. Suárez, y me parece que fue Suárez, hizo una amnistía y fueron todos para casa. Todos los etarres fueron para casa. Y unos llegaron y se incorporaron a la vida normal y otros llegaron y siguieron matando. Pero es que es lo que están pidiendo ahora, que quieren que salgan los presos, pero sin más, todos fuera, no acercarlos, no, a la calle y se acabó la historia, nada más. Y eso es una buena medida, porque será muy bueno, se verá que Rajoy usted es muy bueno, ya estamos en la... No, Rajoy gobierna sobre todo en temas como este, que son muy dolorosos para los españoles en general y para las víctimas en particular mucho más. Y bueno, si quieres hablamos de Urdangarín. Bueno, ya hemos hablado de ello en anteriores tertulias, tampoco hay nada nuevo, pero por añadir algún detalle que hoy cuenta la prensa, por ejemplo, el hecho de que la Casa Real haya decidido separar de la agenda pública de la Casa Real a Urdangarín, pero, dice la prensa hoy, pero sin exigirle que devuelva el dinero desviado por su ONG. Es que es verdad. Pues vamos a ver. Que devuelva el dinero. Eso es un tema complejo. Es un tema bastante complejo. Primero, mucha de la actividad que han hecho ha sido con privados y luego también con parte pública. Entonces hay uno que oferta un servicio y otro que contrata el servicio. Urdangarín, vamos a poner que es un golfo, porque viene
por ser Urdangarín y ser yerno del rey, a ofrecerme a mí. Pero, ¿y yo qué soy? ¿Imbécil o golfo como él? Porque vamos a ser claros. Yo que acepto y le pago, o soy imbécil y entonces no tengo por qué estar representando a los ciudadanos, o soy tan golfo como él. Claro, porque... no, es evidente. Porque el presidente del Villarreal, oiga, el Villarreal es una sociedad anónima deportiva, tiene un presidente y unos accionistas, y toda otra serie de cosas que sean privados, oye, pues, claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo estaba buscando prebendas y cosas. Bueno, mira, si esto parece una película de... dos cosas muy rápidas que veo que estamos mal de tiempo. Dos cosas muy rápidas. Primero, se hizo el tema, o se estaba diciendo últimamente, lo del separar de la Casa Real a no sé quién. Mire usted, eso es una barbaridad. La Casa Real está formada por los reyes actuales, ascendentes si los tuvieran, que ahora ya no, porque han muerto los padres, y los descendentes. Y los descendentes son los hijos, los consortes y los nietos. Porque no nos olvidemos que los hijos de Urdangarín, Dios no lo quiera, pero están ahora mismo en la línea sucesoria. Sí, si por una desgracia tiene un accidente Felipe y tal, y los hijos de ellos, automáticamente la línea pasa sucesoria a la otra hermana, o a la otra que es la mayor todavía, ¿no? Pero bueno, pero esto está en la línea sucesoria, con lo cual, hombre, pues por eso. Con lo cual no se les puede apartar de la Casa Real en el sentido de que no formen parte de ella, forman parte de ella. Otra cosa que ante una circunstancia como esta, se les separa. ¿Pero qué significa separar a Urdangarín de la Casa Real? Pues no lo sé muy bien. Que no va a ir ya a temas públicos de la Casa Real, no va a ser bien, ¿vale? Pero usted sigue casado con su hija, o sea, y los hijos son de él, y eso no hay quien lo cambie. El segundo tema es que efectivamente ante estos hechos, pues bueno, está bien lo de separar en el sentido de que no va a ir a estos temas públicos, y ya lo de devolver dinero, yo tampoco me metería por lo siguiente. Yo sé que Urdangarín, la pinta que tiene esto es muy mala, la verdad es que esto tiene una pinta horrible. Además hace años que se sabe, no es de ahora, se sabe ahora. Pero lo que pasa es que hay dos cuestiones que yo no dejo. Lo primero es la presunción de inocencia, es decir, hasta que no esté verdaderamente imputado y esté verdaderamente tal, pues no se le puede hacer. Y luego la segunda parte, que siempre le oigo a un fiscal siempre contarla, y es evidentemente que el secreto de sumario es una vergüenza en este país, que es que Urdangarín en eso lleva razón, si es que él no sabe de qué le acusan. Lo sabe, sí, pero por la prensa. La prensa, pero el del juez dice, yo no, es que no sé de qué me defiendo. Es que además no está imputado. Es que no sé. Entonces, bueno, no está imputado, además. Por eso, es que no sabe ni de qué. Dicen que le van a llamar como testigo. Claro, no está ni abierto exactamente el proceso, ni el juez lo ha llamado, ni sabe de qué va, lo sabe por la prensa, más o menos se ve que va a ser así, pero claro, esto también es un tema de la justicia, entre otros, ¿no? Que esto no puede ser, porque los sumarios, ¿quién los tiene que controlar esos sumarios? Se supone que el juez, o el secretario del juzgado, quien sea, en cajas fuertes o tal. ¿Por qué salen? Pues por algo saldrán, ¿no? Y se mandan los periódicos amigos y tal historia. Vosotros recordaréis de otros, claro. Cuando el sastre aquel iba a Valencia a declarar, iba con él un periodista de la SER, cámara de 4, y el periodista del Mundo, del país. Y iban con él y lo llevaban en coche. Y lo de esposar a aquellos de Mallorca, ya toda la televisión preparada para verlos. Y bueno. Ahora sí. Pero es muy barrebajero, es que todo esto es una política, bueno, yo no sé, espero que estos 8 años sean lo que el viento se llevó, ¿no? Ya empiezan a hacer chistes de esto también y dicen que este hombre hasta ahora, Urdangarín, era experto en balonmano, ahora es experto en talonmano. Talonmano, sí. Bueno, es que dicen que estuvo, yo no lo sabía, hoy venía la foto con uno de Amallur, que ahora es alguien de Amallur importante, y jugaban al baloncesto juntos. Venía hoy una foto. Y otra que viene es que lo sacan con 2 guardias civiles, vestidos a la antigua usanza de los guardias civiles, como si fuera, como el Lute, exactamente, como el Lute ahí, si fuera el Lute, con la mano vendada. Y uno que tuvo esto es lo que le va a caer. El director del Mundo, que lo sacó un día en BO7, la televisión, a un etarra arrepentido, que fueron compañeros de colegio, en Logroño, por ahí, estuvieron juntos en los jesuitas o no tal, y luego ese fue el que dirigió un comando para matarlo. Lo que pasa que aquel día el Pedro J no fue al partido a ver el Estudiantes, que es muy aficionado al baloncesto. Iba siempre a ver los partidos del Estudiante, y aquel día por algo no fue al partido, pero estaba, y eran compañeros de pupitre de los jesuitas. O sea, fíjate qué personaje. Bueno. Qué personaje, que le lavan el cerebro de tal forma, le crean un odio desde pequeños, que solamente es matar por matar, o sea, no. Y sé que debemos despedirnos ya porque estamos en el final, pero con permiso de mis compañeros, yo solamente quiero preguntarle a Antonio Checa, porque es verdad que lo dejaba ya olvidado. Ha habido una prueba de vida de esos 2 cooperantes españoles secuestrados por una escisión de Al-Qaeda, y esto se lo preguntamos a Antonio Checa porque la chavala que está allí, son un chico y una chica, si no me equivoco, es familia de Antonio Checa. Sí, bueno, yo lo comenté aquí cuando me enteré de la noticia. Efectivamente, esta chica, Ainhoa Fernández, que es una de las cooperantes,
una chica joven, 30 y tantos años, es abogado dedicado toda la vida a cooperación, lo cual siempre parece que es malo, ¿no? Que la tengan por ahí retenida, en fin, con el terrorismo este. Y bueno, ella es, vamos a ver, su padre y yo somos primos hermanos, vamos, hay una relación familiar bastante fuerte. Yo ella apenas la conozco, hace muchos años que no la veo, vive en Madrid. Y entonces efectivamente saltó esta noticia, que las habían cogido allí en Tinduf, que es donde están los campamentos argelinos, que es a los que ella sobre todo estaba, y en estos meses no se ha sabido quién era, porque como allí pulula tanta gente extraña, y únicamente efectivamente ayer salió la noticia de que hay una prueba de vídeo donde ha sacado un vídeo, sí parece que es ella y tal y cual, y que ha sido una rama disidente, bueno, cualquiera sabe lo que hay, pero una rama disidente, pero bueno, por lo menos se sabe quién es. ¿Has hablado con la familia últimamente? Sí, no de forma directa porque no quiero molestarle, yo sé que les están llamando, venga a llamar, yo hablé con mi primo, con el padre, hablé a la primera que me enteré y tal, estuve hablando un buen rato con él y no quiero llamarles, pero sí estoy en contacto a través de Facebook, de las redes sociales, y si alguien quiere saber algo más, pues bueno, estamos metiendo siempre cosas allí y tal, y estoy muy en contacto sobre todo con la madre y con las hermanas que están siempre esto, ¿no? Y además, bueno, si valga, no como broma, que no es para hacer broma, pero es que el padre también nació como yo en Minglanilla, en mi querido pueblo castellano manchego también, ¿no? Entonces ya lo he colocado en 2 páginas que hay del pueblo de Minglanilla y he dicho que este también es digo, la chica esta es medio minglanillera, o sea, bueno, por el padre y esta cosa. En fin, lo tomo un poco a broma en el sentido de que, bueno, a ver si estos por lo menos piden dinero o alguna cosa, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo importante? Porque esto es como, pero ya sabes que los moros son gente muy rara de esta, que el tiempo para ellos no existe, o sea, el tiempo no pasa, les da igual, entonces lo que quieren es que no les controlen, no sepan dónde están, las tienen en unas cuevas, y un buen día aparecen y dicen, mira que sí, que las tenemos, luego a lo mejor dentro de 2 meses, espero que no me está escuchando lógicamente la madre, pero a lo mejor hasta dentro de 2 meses no vuelven a salir, bueno, pues quisiéramos esto, lo otro, y bueno, pues ya está bien, si quieren dinero, pues sí, creo que sí que hay unos negociadores que evidentemente sí están en el asunto, están con ellos, y en fin, con los embajadores de estos países, vamos a ver si llega para Navidad, hombre, por lo menos. El otro día coloqué, como digo, en la red social el vídeo este de La Noche de Paz, ¿no? Cantado por Laura Pasini y dedicado a ella, y bueno, pues es lo único que podemos hacer, pero en fin, estamos animados. Muy bien, Agustín, muchas gracias por estar una vez más en este gracias a vosotros. Y Antonio Cheque. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos, se nos acaba el tiempo, señores. Volvemos mañana, estaremos de nuevo con ustedes en ese último debate.